Hola gente, bienvenidos a No Sabemos Nada de donde tenemos el conocimiento aproximado de muchas cosas. Bienvenidos a Recap, el programa en el que semana a semana hablamos de los capítulos nuevos de series de televisión. Este es el recap del cuarto capítulo de American Horror Story temporada 6, Mi pesadilla en Roanoke. Creo que tal y como lo dije en el recap del capítulo pasado, como hubo tanta exposición y hubo tanta información que nos dieron en ese capítulo, fue un capítulo muy bajo en acción y muy bajo en el terror, y creo que en este capítulo lo compensaron bastante y nos dieron mucho más acción y mucho más terror, lo cual me gusta bastante y me gusta lo que está pasando. Entonces vamos a resumirlo así en pocas palabras. Comenzamos, bueno, hacia el final del capítulo pasado veíamos que Shelby llamó a la policía después de que vieron las grabaciones con Matt en donde Lee salía como por unas 4 horas y eso era congruente con el tiempo en el que mataron a su esposo, pues a su ex esposo, y lo quemaron vivo. Entonces tenían las sospechas de que de pronto ella había sido la que había hecho eso. Entonces al final, después de que vemos que Matt está teniendo sexo con Lady Gaga, ella pues o sea, como a partir de eso decide vengarse entre comillas, o pues o sea, como tomar una represalia, y llama a la policía y se llevan a Lee. Entonces tenemos que Lee no aparece en todo este capítulo. Pero por otro lado aparece Flora. Por fin, después de todo este tiempo aparece Flora. Entonces, después está la discusión de ellos. Matt no tiene absolutamente ninguna memoria de qué fue lo que pasó y Shelby le cree lo suficiente como para perdonarlo. Después vemos el regreso. Ah, bueno, o sea, es que aparecieron muchos personajes en este capítulo y no recuerdo exactamente cuál fue el orden, pero entonces tenemos el ataque de Mr. Piggy, que yo le voy a seguir diciendo Little Piggy Man porque me parece bien, pero me pareció muy gracioso que el profesor confirmara que, o sea, que él también le dijera Mr. Piggy. Eso me pareció súper divertido. Entonces luego vemos el regreso del profesor Elías, que o sea, yo creí que él estaba muerto. La verdad, cuando vimos eso en el segundo capítulo, que fue cuando nos mostraron las grabaciones de él, y él, pues, o sea, como el estudio que él estaba haciendo sobre esta casa, yo pensé que finalmente él se había muerto y había simplemente desaparecido, pero no. Él perdió la casa por no poder pagar impuestos y hasta ahora vuelve y se da cuenta de que ellos están de nuevo ahí y ellos, o sea, él lo que quiere es como ayudarles a ellos. Entonces nos cuentan un poco más sobre la historia de la casa. O sea, como que vamos armando ya más las pistas de otras cosas que nos dejaron en pregunta la vez pasada. Entonces, la vez pasada nos contaron sobre todo quién eran los colonos, qué era lo que había pasado con los colonos, y o sea, nos conectaron esto con la historia real de la colonia perdida de Roanoke. Y bueno, cómo decidieron salir de donde estaban en Roanoke para llegar a esta parte del norte de Carolina. Y pues, o sea, como que nos introdujeron al personaje de Lady Gaga como esta fuerza sobrenatural que era la que estaba detrás de todo lo que estaba pasando con la colonia de Roanoke y con la carnicera sobre todo. Y bueno, todo eso. Y aquí nos explican que luego, o sea, ellos llegaron ahí y se establecieron ahí y después, o sea, toda esa parte de la historia de Roanoke, o sea, de la colonia cuando la carnicera los envenena a todos y luego los mata para que ellos sean sus esclavos para la eternidad en la otra vida. Toda esa parte me encanta y además me parece muy divertido cómo hablan ahí. Y sí, no sé, o sea, esa parte me gustó bastante y también nos enteramos un poco de la historia de quién es esta mujer interpretada por Lady Gaga. Todavía no sabemos su nombre, si no estoy mal creo que no lo dijeron hasta donde me acuerdo, pero el hecho es que ella también, o sea, ella la trajeron, ella era una descendiente de druidas hasta que para escapar de su tierra se fue de polizonte en un barco que venía a América y la descubrieron aquí, la encarcelaron y ella como que utilizó, o sea, como que terminó matándolos, y toda esa herencia mágica de los druidas y de todo eso del viejo mundo como es conocido se mezcló con las cosas de este nuevo mundo y crearon una entidad nueva que es ella. Lo que no me gusta para nada es esa motivación sexual que le ponen. O sea, como que
Matt es la solución porque después de todo este tiempo ella solamente está buscando un hombre para acostarse con él o sea, para conectarse de una manera sexual, aunque yo creería que también tiene una motivación más emocional, pero inicialmente la conexión que se hace y el acercamiento que ella hace es un acercamiento sexual, entonces me parece que en ese sentido es una motivación un poco simple para una criatura como estas. Y, o sea, me parece que eso fue lo único que no me gustó como de ella como tal, pero de resto me parece que es un personaje interesante, es una fuerza muy, muy, muy interesante. Y que, o sea, no, como que hay varias cosas que están aquí en contra en este capítulo y es como que de pronto nos dan muestras de algunas esperanzas que puede tener nuestro grupo de personajes porque, o sea, la carnicera tiene, a pesar de que todos ellos son sus esclavos en la eternidad, eh, tenemos entidades como Priscila, que Priscila claramente tiene la capacidad y tiene la voluntad de ir en contra de la carnicera y al final vemos cómo le pega antes de que ella esté cuando ya está a punto de matar a Flora. Entonces podemos suponer que además de eso, el hijo que fue el que convenció a todo el mundo después de que no, de que tenían que volver a los caminos de Dios, de que tenían que salir pues, o sea, de esas prácticas paganas para volver y esperar a que su padre llegara y los llevara de nuevo a Inglaterra. O sea, él también estaba antagonizando a su madre, a la carnicera, y todo el mundo estaba en contra de ella, entonces podemos creer que hacia el final de la temporada o en algún momento muy cercano, no sé, ellos se van a ir en contra de la carnicera. Y la otra parte que nos ponen como esperanza es, o sea, es esta, o sea, es la motivación simplista de Lady Gaga. Y es que al ella estar buscando algo así o sea, ella es vulnerable emocionalmente, entonces de pronto podemos ver un escenario en el que puede haber cierta manipulación por parte de las personas de nuestro grupo, como haciéndole eh, o sea, llevándole a que ella disminuya el poder que tiene la carnicera o cosas por el estilo. Pero por otro lado, se nos acaban todas las esperanzas, o sea, nos matan a todos, todas las personas que pueden tener algo que hacer y que pueden, o sea, que tienen la información y que tienen los medios para de pronto hacer algo en realidad, nos las mataron. Primero, nos matan al profesor Elías, que era el que les estaba contando toda esta información, que se notaba que sabía cómo era el funcionamiento de esto, sabía que sabía de la historia de o sea, de la familia que había vivido antes, de las enfermeras, de los cazadores que se mataron entre ellos mientras se quedaban en la casa y sabía dónde encontrarlos y como que, o sea, sabe después de todo lo que hizo, después de todo lo que estudió, después de todo lo que vivió, podía ser un aporte muy interesante, pero al mismo tiempo podía ser un overkill, podía ser alguien que de pronto ya facilitara mucho la situación, entonces entiendo por qué tenían que matarlo. Y nos mataron a Chespirito. Chespirito también se nos fue, le sacaron los intestinos, le sacaron las vísceras en una escena que fue genial. Y sí, sí, también se nos fue el que era como el guía espiritual y el que tenía como esa conexión con la parte espiritual y que a pesar de que hizo esa embarrada de pedirle la plata a Lee, a pesar de que sí tenía, o sea, sí había algo ahí como que él tenía un interés económico más que un interés por ayudar de verdad, igual era un personaje que estaba así, o sea, que era muy proactivo, que cada vez que lo echaban de la casa, él se iba a ir alrededor a investigar qué era lo que estaba pasando y de alguna manera él también tenía el deseo de acabar con ese mal. Pero al mismo tiempo vemos que todas las personas que han muerto, todas las personas que han sido matadas por la colonia perdida y por la carnicera, sus manifestaciones todavía están. Entonces era lo que veíamos los que estaban jugando con Flora. Entonces tenemos que Little Piggy Man era una representación pues, de alguien que fue sacrificado, como lo vio Shelby en algún momento. Teníamos a las dos enfermeras. Uy, esa parte también, cuando le arrancan los brazos a una de las hermanas y luego decapitan a la otra. Es. Me parece que. O sea, obviamente hubo mucho más acción en este capítulo. Pero fue bastante, bastante chévere también.
teníamos a la familia de los que eran, creo que eran taiwaneses los que llegaron aquí, fue la familia que vivió en el 70 y pico aquí en la casa, y también teníamos a los tres cazadores que se volaron la cabeza entre ellos con sus escopetas. Eh, entonces como que podemos creer, o sea, creo que es bastante seguro decir que en el futuro cercano vamos a ver también los fantasmas de Chespirito y del profesor Elías. Pero inicialmente van a volver como antagonistas porque van a estar bajo el control de la carnicera. Eh, ¿Qué más puedo decir? O sea, creo que ya nos estamos acercando hacia el gran giro del cual nos han advertido desde el comienzo de la temporada. Ryan Murphy dijo, desde el sexto capítulo en adelante va a haber un giro que va a cambiar totalmente la serie, va a cambiar totalmente la concepción que se tiene de la serie, de lo que está pasando, y va a ser totalmente diferente. Entonces ya nos quedan solamente 2 capítulos y de alguna manera sabemos que todo eso que está pasando en este momento va a terminar muy pronto, porque era lo que yo decía cuando estábamos cuando comenzamos este recap, y es que todo, o sea, todo el capítulo tiene un spoiler gigante, y es que ellos están vivos haciendo el documental. Y el documental pasa después de lo que está pasando acá. Entonces ya sabemos que o sea, que en estos primeros 6 capítulos ninguno de nuestros personajes principales va a morir. Entonces lo que queda esperar es qué pasa después del giro. ¿Qué pasa en términos narrativos, en términos de historia? ¿Seguimos con nuestros mismos personajes o vamos a cambiar de formato? ¿Qué es lo que va a pasar de aquí en adelante? Porque eso es lo que me parece más interesante. Y no sé, yo ya lo dije, yo tenía, o sea, hay varias teorías. Puede que después terminemos con la parte del documental o pues, o sea, con esta parte de las actuaciones y de las dramatizaciones del documental y ese pedazo del casting ya desaparezca. Y sigamos nuestra historia con las personas reales, o o puede que después siga lo del documental, pero tal vez como una especie de falso, o sea, de documental con las personas reales. No sé qué sea lo que vaya a pasar. O sea, también nos explican por qué eso está pasando en esta época, pues, o sea, que es como octubre, y nos hablan de que tiene que ver con el ciclo lunar en ese momento, que los indígenas, pues, o sea, los nativos americanos lo llamaban ¿cómo es? De Dying Grass Moon, la luna del pasto que muere. Y que ese es el aniversario, o sea, por esa época es el aniversario pues, del asesinato por parte de la carnicera al resto de las personas de la colonia. Entonces que se vuelven fuertes en esa época, se vuelven letales en esa época. O sea, en las otras épocas del año son apariciones y como que no pasan más allá de eso, pero en esta época se vuelven más tangibles y tienen un poder más grande. Entonces de aquí en adelante vamos a ver que quedamos otra vez en un cliffhanger y tenemos un conflicto más grande porque el pacto se rompió. Ya a la carnicera no le interesa el pacto, ya no le interesa dejarlos ir, ya no le interesa hacer ningún trato, ya no les interesa nada, no le interesa nada, y simplemente quiere castigarlos, quiere castigar a estos infieles y quiere volver a pues a la tranquilidad, y quiere volver a tener el poder completo sobre su tierra y sobre su gente y toda esta cosa. Entonces volvemos a tener a Flora. Flora vuelve, entonces creo que el próximo capítulo de pronto va a estar en gran parte enfocado a qué pasó con Flora durante esos días que estuvo con los fantasmas, que estuvo con Priscila y con los otros, y sí, con las otras manifestaciones, qué fue lo que pasó, y si ella de pronto conoce alguna información que pueda ayudarnos para esto. Y o sea, yo supongo que esa noche la van a pasar porque igual tiene que volver Lee. La estrategia de ellos es era encontrar a Flora viva para poder decirle a la policía como miren, aquí está Flora, apareció, Lee no tuvo nada que ver, entonces por lo tanto Lee no tuvo nada que ver pues, con la muerte de su ex esposo y el padre de Flora, y que la liberen. Entonces yo creo que a Lee la van a liberar también. Y no sé, o sea, como digo, quedamos en un punto en el que no hay muchas esperanzas para nuestros personajes porque todos nuestros guías y todos nuestros ayudantes desaparecieron, los mataron, se nos fueron. Entonces toca esperar a ver qué es lo que van a hacer.
Creo que por el momento no hay nada más que decir sobre este capítulo. Me gustó bastante. Creo que fue una compensación bien importante y bastante justificada con respecto a la poca acción y terror que hubo en el capítulo pasado. Pero como lo dije, también entiendo la justificación de ese capítulo y es que lo prefería así. Prefería que fuera un solo capítulo en el que nos dieran toda la información para luego poder concentrarnos más en lo que pasaba, que es lo que está pasando en este momento y no que nos fueran dando pedacitos de esa información ni de esa historia que me parece que eran básica para entender lo que pasa de aquí en adelante en varios capítulos. Entonces estoy bastante contento con lo que pasó. Creo que hubo unos buenos sustos, unos buenos momentos de tensión. Las muertes me parecieron muy bien logradas. O sea, en general me gustó mucho este capítulo. ¿Qué opinan ustedes? ¿Les gustó? ¿No les gustó? ¿Cuáles son sus propias teorías? ¿Cuál fue su momento favorito? ¿Qué no les ha gustado tanto? ¿Qué les parece eso de la motivación de Lady Gaga? Por favor, dejen todo eso en los comentarios porque sus opiniones son tan o más importantes que la mía. Por favor, compartan este video con sus amigos y contactos. Si son nuevos, suscríbanse. Vayan a ver los otros recaps. Tenemos recaps de Westworld, de Stranger Things, de The Get Down. Vamos a comenzar con el de The Flash, El Exorcista. Tenemos varios recaps y obviamente tenemos todos los reviews de nuestros trailers. Entonces vayan a ver todo el contenido que hemos hecho. Por favor, síganos en nuestras redes sociales en facebook.com/no sabemos nada de 4 y en Twitter y en Instagram en @no sabemos nada de. Nos vemos en una próxima oportunidad. Hasta luego.